Es febrero de 1909, a orillas del río Lawton, en Oklahoma. Un indio cae de su caballo completamente borracho. Nadie le socorre y pasa una noche helada en el agua. Ese mismo mes muere de una pulmonía. Pero no era un indio cualquiera. Era Jerónimo, el último jefe indio en resistir a las fuerzas norteamericanas. Su propia hija Naiche dijo de él: no era un buen hombre, nunca oí nada bueno de él. La gente nunca dice que hizo cosas buenas. Pero vamos al principio de la historia. Jerónimo nació el 16 de junio de 1829 en un campamento cercano al río Gila, entre la zona de la Mesilla y la Alta California, que por aquel entonces formaba parte del territorio de Sonora, en México. Fue bautizado en su lengua nativa como Goyalé, el que bosteza, pero ha pasado a la historia como Jerónimo, que quizá es la manera incorrecta de pronunciar su nombre por parte de los mexicanos. Los apaches Bedonkohe, a los que pertenecía Jerónimo, eran una población bastante sedentaria que se dedicaba a los cultivos de judías, maíz y patata. Sin embargo, en ocasiones, algunos elementos de esas tribus realizaban algunos robos. Apachu significa enemigo en la lengua zoñí, y de ahí el nombre que le pusieron los españoles a esa tribu. Jerónimo hablaba español además de apache, y además parece que estaba bautizado. Y esto es porque cuando nace Jerónimo, el lugar donde nace, Arizona, es mexicano. Forma parte del territorio de México. Antes de 1821, Arizona era parte del territorio español en América del Norte. Pero tras la independencia de México, Arizona pasa a ser territorio mexicano. Las relaciones de los apaches con los españoles son unas relaciones complejas y variadas. Los apaches atacan a los españoles al principio, los españoles intentan evangelizar a los apaches y luego los apaches terminan aliados con los españoles. ¿Y por qué? Por otra tribu con la que competían los apaches, que era la tribu de los comanches. Los comanches eran considerados como la nación salvaje más poderosa de América del Norte y estaban en proceso de expansión, lo que les lleva a chocar contra otras tribus, incluidos los apaches. Además, los comanches estaban armados y estaban apoyados por los franceses. Todo esto lleva a que los apaches se apoyen en los españoles. Con eso se intensifica la rivalidad entre apaches y comanches. En 1724 España ayudó a los apaches cuando fueron expulsados del Alto Arkansas por los comanches. En 1779 200 apaches se unieron a 600 soldados españoles en una expedición contra los comanches, derrotando al jefe Cuerno Verde. Además, hubo muchos momentos de comercio entre españoles y apaches. Eran por tanto unas relaciones complejas, pero estas relaciones iban a complicarse bastante más con la independencia de México en 1821. La expansión de los asentamientos mexicanos en el norte presionó a los apaches, les empujó hacia territorios más lejanos, redujo sus áreas de caza. Los apaches y los mexicanos competían por unos recursos muy limitados en las áridas regiones del norte, y los ataques generarían un ciclo continuo de violencia y venganza. En muchas ocasiones, tanto en México como en Estados Unidos, se usó contra los apaches y también contra otros indios el método del alcohol. Se les ofrecía alcohol gratuitamente. Los indios en general se sentían muy atraídos por el alcohol y bebían sin ningún tipo de moderación. Eso hacía que cayeran ebrios durante la noche y ese era el momento que utilizaban los blancos para atacar los poblados de los indios. El gobierno mexicano concretamente adoptó una política de exterminio contra los apaches, considerándolos bárbaros y negándoles la condición de nación. Pero muchas veces la lucha contra los apaches no era cosa del gobierno federal, sino que era cosa más bien de los gobiernos de los estados que estaban en las fronteras
con Estados Unidos. Hay un episodio muy oscuro de la historia de México que es las contratas de sangre, una serie de leyes decretadas por el Congreso de Chihuahua, en México, a partir de 1839, que ofrecían recompensas económicas por matar a los miembros de las tribus apaches, y que se realizaron como respuesta a los ataques de los apaches contra los asentamientos mexicanos. Se pagaba por las cabelleras de los apaches asesinados. Siempre se habla de que los indios arrancaban la cabellera. Bueno, pues en este caso eran los mexicanos los que arrancaban las cabelleras para cobrar después la recompensa. Y se daba una recompensa de 100 pesos por una cabellera masculina, 50 por una femenina y 14 por la cabellera de un niño. Las contratas oficiales terminaron sobre el año 1880, pero la práctica de matar apaches sin consecuencias continuó hasta bastante más tarde, hasta aproximadamente 1940. Y durante ese tiempo, leyes como estas permitieron que cazarrecompensas como James Kirker se hicieran absolutamente de oro, cobrando grandes sumas por matar indígenas. Sin embargo, hay que decir que algunas personas se opusieron. El gobernador Ángel Trías se opuso a estas leyes denunciándolas como sangrientas e inhumanas. Pero en todo caso, muchos apaches tuvieron que ocultar su identidad, su lenguaje y sus costumbres para poder sobrevivir. Como decimos, pues cuando nace Jerónimo, nace en México, porque Arizona en ese momento era México. El territorio de los apaches, sin embargo, va a estar en el centro de un conflicto mayor, un conflicto entre México y Estados Unidos. Porque en 1836 Texas se independiza de México y en 1845 Estados Unidos se anexiona a Texas. Esto se considera por México como una violación de su soberanía. Pero no era el único desacuerdo que había entre Estados Unidos y México. También había una discrepancia esencial sobre la frontera. Los americanos decían que la frontera tenía que estar en el Río Grande y los mexicanos que tenía que estar en el río Nueces. Además, como hemos visto en el episodio de la historia de Estados Unidos, la doctrina del destino manifiesto decía que Estados Unidos tenía que expandirse hacia el oeste. En abril de 1846, tropas estadounidenses y mexicanas se enfrentan en el área discutida entre los ríos Nueces y Grande. Y en mayo de 1846, el Congreso de Estados Unidos declara la guerra a México. Tras varias batallas, tiene lugar la batalla decisiva de Chapultepec en septiembre de 1847, que lleva a la captura de Ciudad de México. Y con eso México capitula y por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, se puso fin a la guerra. México cedió un vasto territorio a Estados Unidos, incluía partes de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming, a cambio de $15 millones. El método habitual de los americanos de comprar territorios, que a veces cuando lo ves en la historia dices, ¿y por qué vendían los territorios? Bueno, pues es una especie de o me lo vendes o te lo robo directamente. Desde entonces, la frontera entre ambos países se estableció en el Río Grande. Y en cuanto a Arizona, la parte de Arizona que está al norte del río Gila pasó a formar parte de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se iba a conformar con una parte de Arizona. Iba a tener lugar la llamada Venta de la Mesilla, que se firmó el 30 de diciembre de 1853. Por esa venta, Estados Unidos pagó a México $10 millones por una porción de 76.800 kilómetros cuadrados que hoy forma parte del sur de Arizona, la parte del sur del río Gila y el suroeste de Nuevo México. Ciudades como Tucson, Yuma y Tombstone quedaron en territorio estadounidense. Todo esto ocurrió en un momento de inestabilidad política y financiera en México que influyó en la decisión de vender el territorio. La venta de la Mesilla fue muy importante para Jerónimo porque era la zona en la que
él inicialmente había vivido, aunque luego durante gran parte de su vida adulta se movió entre Arizona, Nuevo México y el norte de México. La compra tuvo además un efecto muy importante en la población indígena. Llegaron colonos y mineros, y el gobierno de Estados Unidos estableció una serie de políticas que implicaban reubicaciones forzosas para los nativos, con los que muchas veces se realizaron tratados que luego no se cumplieron. Se establecieron fuertes militares en la región, como Fort Buchanan, para proteger a los colonos y viajeros de las incursiones apaches. Pero el acontecimiento más importante en la vida de Jerónimo ocurrió en México, en lo que todavía, después de esas ventas, seguía siendo México, y fue la llamada masacre de Casquillé, ordenada por el gobernador Terrazas de México, cerca de la ciudad de Janos, en el estado de Chihuahua. No está muy claro cuándo ocurrió la masacre. Algunos dicen que en 1851, otros que en 1858. En todo caso, en esa masacre, los soldados mexicanos asesinaron a la esposa de Jerónimo, 3 de sus hijos y su madre. Esto es lo que dice el propio Jerónimo. Una tarde, ya a última hora, cuando volvíamos de la ciudad, nos salieron al encuentro unas pocas mujeres con niños y nos dijeron que tropas mexicanas de alguna otra ciudad habían atacado nuestro campamento, matado a todos los guerreros de la guardia, capturados todos nuestros caballos, destruidos nuestras reservas de víveres y matado a muchas mujeres y muchos niños. La masacre no era casualidad, era consecuencia de una guerra constante entre los indios apaches y los mexicanos. Los apaches habían estado realizando incursiones y ataques contra asentamientos mexicanos desde mucho antes de 1851, como consecuencia de la presión que también los mexicanos habían realizado sobre las poblaciones apaches. Los apaches habían atacado ranchos, haciendas, aldeas y viajeros. Hubo un enfrentamiento significativo entre los apaches y las fuerzas mexicanas en un lugar llamado Pozo Hediondo antes de la masacre de Casquillé. En todo caso, la masacre marca un punto de inflexión en la vida de Jerónimo. Pasa de ser un miembro común de la tribu apache en un feroz líder guerrero. Y durante años, Jerónimo lucharía contra los ejércitos de México y Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los líderes indios más temidos y famosos de la historia. Después de la matanza, Jerónimo jura vengarse y se asocia con Cochise, un jefe apache. Juntos atacaron Sonora, donde murieron numerosos soldados mexicanos, y en los años siguientes se sucedieron los ataques a diversas ciudades. En 1861, el ejército de Estados Unidos, que también había sufrido ataques de Jerónimo, comenzó una guerra contra él con el objetivo de acabar con sus incursiones. Para esto, el ejército de Estados Unidos durante 10 años realizó atrocidades de todo tipo contra las poblaciones apaches. Además, violando las normas fundamentales de la dignidad, el ejército de Estados Unidos asesinó a sus caudillos bajo el ofrecimiento de reuniones de paz. Cuando acudían a las reuniones de paz, los mataba. A los que quedaban les imponía la condición de ir a vivir a las reservas para poder salvar sus vidas. Jerónimo luchó contra todo esto. Utilizó diversas tácticas para eludir la captura. Realizaba incursiones veloces, frecuentemente en noches de luna llena, emboscando a caravanas y viajeros y retirándose rápidamente a zonas seguras. Después de los ataques,
los indios se dispersaban para hacer más difícil ser localizados y se escondían en la zona de la Sierra Madre Occidental, desplazándose mucho para no ser encontrados y utilizando la frontera de Estados Unidos para huir de un lugar a otro. En 1871, el jefe apache Cochise, aliado de Jerónimo, acepta rendirse y su pueblo fue confinado en 4 reservas. En 1877, las autoridades norteamericanas, sin embargo, dan la orden de trasladar a los apaches a la reserva de San Carlos y además se envía un mensaje a Jerónimo para parlamentar. Como era frecuente en los estadounidenses, aprovechan esa oferta de negociación para atrapar a Jerónimo, cargarlo de cadenas y encerrarlo en una prisión militar durante 4 meses. Cuando sale de allí es solo para ser trasladado a la reserva de San Carlos junto con sus compatriotas. Pero en septiembre de 1881 se produce una sublevación en la reserva, ante el miedo a una operación para arrestar a los elementos más beligerantes de los indios. En aquella revuelta, 375 apaches, entre ellos 74 guerreros, escaparon de San Carlos y sembraron con Jerónimo a la cabeza el terror por donde pasaron. Instalado en la Sierra Madre, Jerónimo buscó la manera de liberar a los que habían quedado atrás. Para ello propuso una expedición para sacar de allí a los apaches que no estaban contentos en la reserva, aunque no está claro cuántos apaches querían realmente irse de allí y cuántos querían quedarse. En todo caso, el 16 de abril de ese año, Jerónimo ataca la reserva. Al grito de «cogedlos a todos, disparad a todo aquel que se niegue a venir con nosotros». De los 179 apaches que fueron liberados, parece que muchos lo hicieron amenazados por Jerónimo. Y es a raíz de aquel momento cuando los apaches realizaron los ataques más violentos, robando, quemando a mujeres, arrojando a niños blancos contra cactus y torturando a blancos e indios sin excepción. En esta historia no hay buenos ni malos, o más bien todos son malos según los momentos y ninguno es bueno del todo. Durante los años siguientes, Jerónimo esquivó a mexicanos, estadounidenses y cazarrecompensas. En mayo de 1883, el gobierno de Estados Unidos, harto de Jerónimo, ordenó realizar operaciones en México sin contar con la autorización del gobierno de aquel país para dar caza a los saqueadores. Como vemos, una costumbre muy tradicional de Estados Unidos es no respetar las fronteras de otros países. Muchos apaches parece que se unieron a la captura de Jerónimo. No era Jerónimo y no fue en ningún momento muy popular entre los apaches, porque muchos consideraban que les generaba muchos problemas y que era mejor dejarse llevar y vivir en las reservas. Finalmente, Jerónimo fue cercado por el general Crook en la Sierra Madre, y Crook prometió tratar a Jerónimo como un amigo si se rendía e iba a Estados Unidos con él voluntariamente. Jerónimo no tuvo más remedio que aceptar, y esto fue porque tenía más miedo a los mexicanos que a los estadounidenses. Sin embargo, no fue rápido. El general Crook esperó a Jerónimo durante meses e incluso en el Congreso de Estados Unidos se bromeaba y se debatía si no sería realmente Crook el que había sido capturado por Jerónimo y no Jerónimo el que había sido capturado por Crook. Pero a finales de 1883, cuando quizá muchos ya habían perdido la esperanza, Jerónimo se presenta en la reserva de San Carlos. Allí durante algún tiempo estuvo viviendo y teniendo algunos problemas por la costumbre que le perseguiría, como vemos, hasta su muerte, de abusar del alcohol. Pero otra costumbre que también tenía Jerónimo era la de revolverse. Y así, fiel a su espíritu libre, huyó con un pequeño grupo de partidarios. Y Estados Unidos dio la orden de buscarlo y capturarle, enviándose 3.000 soldados. 3.000 soldados es una cantidad muy grande porque era
una tercera parte del ejército americano en esa época, y se ofrece una recompensa de $20 estadounidenses, que ahora suena poco, pero que en aquel momento era una verdadera pasta, por capturar a Jerónimo. Sorprendido en la Sierra Madre Occidental por un grupo de soldados estadounidenses que habían realizado una incursión ilegal más en territorio mexicano, Jerónimo y sus lugartenientes prometieron verse en la frontera. El 25 de marzo de 1886 acudieron a su cita, pero con una sorpresa. Iban totalmente borrachos. Se dice que el general Crook les dijo: o se rinden o les mataré aunque me lleve 50 años, a lo que Jerónimo respondió: me entrego. Una vez fui como el viento, ahora me entrego a ti y eso es todo. El propio Crook afirmó que la rendición final de Jerónimo y su reducido grupo se consiguió gracias a los apaches que permanecieron fieles al gobierno. Pero esta fidelidad al gobierno de Estados Unidos no les sirvió a esos apaches. Tanto ellos como los que habían sido partidarios de Jerónimo fueron enviados al Fuerte Marion en Florida, donde las condiciones de vida tan lamentables a las que fueron sometidos causaron numerosas muertes por enfermedades. Jerónimo, por su parte, fue recluido en la prisión de Fronteras en Sonora durante 3 años. Pasado ese tiempo, fue obligado por Estados Unidos a permanecer lejos de su tribu en una reserva india en Oklahoma, sin tener la ocasión de ver de nuevo a su pueblo. Allí estuvo hasta su muerte en Fort Sill, Oklahoma. Pero, además, Jerónimo se convirtió en una celebridad. En la Exposición Panamericana de Buffalo de 1901, una de las atracciones era la Villa India. Allí se representaban las costumbres de los pueblos originales de América. Cerca de 700 indígenas, en representación de 42 tribus, conformaban el Congreso Indio. Entre ellos Serpiente Loca y Jerónimo, líderes de la resistencia india que habían sido hechos prisioneros por el gobierno federal y que fueron llevados a la cita fuertemente custodiados por soldados. Allí fueron expuestos junto con un caballo que sumaba y restaba y un chimpancé que usaba cubiertos, montaba en bicicleta y tocaba el piano. Además, Jerónimo estuvo también en la Exposición Universal de San Luis de 1904, donde vendía arcos y flechas y firmaba fotografías de sí mismo, y también estuvo en la toma de posesión de Theodore Roosevelt. A los 79 años, como vimos, de una pulmonía muere Jerónimo. Pero su leyenda no acaba con su muerte. 6 miembros de la sociedad secreta de Yale llamada Skull and Bones, incluyendo a Prescott Bush, antecesor de los presidentes Bush americanos. Estos miembros de la sociedad secreta servían como voluntarios del ejército en Fort Sill, Oklahoma, durante la Primera Guerra Mundial. Allí se les acusó de haber robado la calavera de Jerónimo y algunos artículos personales de este jefe apache, incluyendo sus riendas de plata. Supuestamente, esos objetos estarían todavía en Yale. Y quizá el recuerdo más grande que se tiene de Jerónimo es el hecho de que muchas veces habréis visto que gente que se lanza al vacío, salta, grita ¡Jerónimo! ¿Y por qué ocurre esto? Parece que la versión más difundida es que esta expresión nació en 1940 en un regimiento estadounidense de paracaidistas que estaba entrenando. Estos paracaidistas habían visto juntos una película del apache Jerónimo antes de realizar los saltos y pronunciaron su nombre cuando saltaban. Así que, como vemos, una figura legendaria, la de Jerónimo, que ha dejado todavía su recuerdo incluso en la cultura popular, además de en la historia de México y en la historia de los Estados Unidos.